Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Jessica Nanús y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes de un tema muy interesante que es la enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC. Habitualmente el EPOC se considera como una de las primeras 4 causas de muerte a nivel mundial. También es importante mencionar que no solo es una enfermedad con muy alta mortalidad, sino que también es una enfermedad con mucha morbilidad, disminuyendo mucho la calidad de vida de los pacientes y también relacionándose con algunas otras enfermedades. Esta enfermedad es prevenible, sobre todo ya que está dada principalmente por exposición a tabaquismo y también puede estar relacionada a exposición a biomasas o exposición a humo de leña. Sin embargo, es importante saber y siempre buscar la manera de prevenir y hacer medidas de salud pública para que esta enfermedad deje de ser tan importante y deje de ser tan frecuente, sobre todo porque lo podemos hacer. Es importante distinguir entre EPOC y enfisema. A veces esto se usa como equivalentes en la vida real, sin embargo no lo son. Es importante mencionar que el enfisema es la patología o es el diagnóstico, más bien dicho, patológico que hacemos una vez que tenemos un paciente con EPOC y tomamos una biopsia. Si esta biopsia tiene algunos cambios estructurales, principalmente inflamación crónica, inflamación o hiperplasia de las glándulas mucosas, entonces podemos clasificar a nuestro paciente como que tiene un enfisema. Sin embargo, si nosotros no tenemos una patología, no podemos decir que el paciente tiene enfisema, solamente lo podríamos clasificar como EPOC. Hay 3 datos cardinales para pensar que un paciente tiene EPOC o 3 datos clínicos muy importantes, como lo son la disnea o sensación de falta de aire, la tos y la producción de esputo o producción de expectoraciones. Estos son los 3 datos que nos deben de hacer sospechar en un paciente que podría llegar a tener EPOC. Habitualmente en la exploración física lo más común es que encontremos estertores. Sin embargo, en casos un poquito más avanzados podríamos llegar a presentar o a tener sibilancias, podríamos llegar a presentar tórax en tonel. Recordemos que el EPOC se clasifica o es una enfermedad donde el flujo de aire expiratorio se ve limitado por esta inflamación crónica de la vía aérea, y entonces lo que empieza a suceder es que el aire se empieza a quedar atrapado en los alvéolos, y esto finalmente hace que cuando un paciente tiene un EPOC grave o ya tiene mucho tiempo con EPOC, estas pues pedazos o estos volúmenes de aire que se van quedando atorados en la vía aérea, pues finalmente distiendan el tórax, y esto finalmente nos puede dar un tórax en tonel. No es muy frecuente verlo, pero sí nos habla de un paciente pues que ya tiene un grado muy avanzado. También podríamos llegar a encontrar alteraciones o aumento del tiempo expiratorio. Esto quiere decir que habitualmente pues nosotros inspiramos y expiramos cierto tiempo, y pues los pacientes con EPOC a veces, como no logran expirar todo el volumen de aire pues en este tiempo que tenemos determinado, lo que hacen son expiraciones prolongadas. Es importante también pensar en los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Principalmente el diagnóstico diferencial más importante es con asma, ya que habitualmente la característica es muy parecida, la clínica es muy similar, y habitualmente aquí lo que nos pues ayuda a determinar un poquito más si es asma o EPOC es el antecedente exposicional, la edad un poco, porque habitualmente pues es un poco más frecuente el asma en niños y el EPOC en adultos. Y pues ya clínica, ya más bien dicho con estudios, aquí lo importante es la espirometría, ya que en el asma vamos a tener un flujo reversible. Esto quiere decir que la obstrucción del flujo va a mejorar o va a revertir con broncodilatadores, a diferencia del EPOC, donde el flujo es irreversible, que ahorita lo vamos a platicar un poquito más, ¿ok? Otros diagnósticos diferenciales importantes pueden ser tromboembolias pulmonares, fallas cardíacas, bronquiectasias y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Recordemos que la deficiencia de alfa-1 antitripsina podría llegar a causar EPOC, y habitualmente debemos de sospecharlo en pacientes menores a 45 años que no tienen una exposición importante a humo de tabaco o a humo de leña, pero que están presentándose con esta enfermedad. Habitualmente, el gold estándar para hacer el diagnóstico hoy en día es la espirometría, y la espirometría la tenemos que hacer
o sea, antes del broncodilatador y con broncodilatador después, o sea, post broncodilatador, ya que esto nos va a dar la pauta de si es asma o si es EPOC. Como platicábamos, el EPOC se define como una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Finalmente lo que sucede es que al meter el aire el paciente, al inspirar, puede hacerlo de manera normal. Sin embargo, cuando expira, el aire, el flujo de aire que expira no es ni tan fuerte, ni tan rápido, ni es el volumen adecuado. Y esto habitualmente lo podemos ver en la espirometría, viendo la fracción, el volumen expiratorio en el primer segundo, o sea, el volumen expiratorio máximo en el primer segundo, y comparándolo contra la capacidad vital forzada. Entonces, habitualmente para hacer el diagnóstico de EPOC tenemos que tener la relación FEB1 sobre FEBC menor a 7, más bien dicho menor a 0.7 o menor al 70%. Y esto lo que nos dice es que la expiración en el primer segundo máxima no fue suficiente y que se quedó mucho aire atrapado ahí adentro. Una vez que ya hacemos el diagnóstico de EPOC, lo siguiente que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene o qué tanta cantidad de obstrucción del flujo tiene. Y esto lo podemos hacer mediante la escala GOLD, viendo cuánto tiene de FEB1 el paciente o cuánto puede expirar el paciente en máximo, o sea, en el primer segundo expiratorio máximo. ¿Ok? Si tenemos un paciente que tiene más de 80 de este porcentaje, tenemos un paciente con GOLD 1. Pacientes que tienen entre 50 a 79% se clasifican como GOLD 2. Pacientes que tienen GOLD 3 tienen entre 30 a 49% de este FEB1 y pacientes que tienen menos de 30% son pacientes que tienen un GOLD 4 y estos pacientes tienen una obstrucción muy importante del flujo. Ahora, es importante que hacemos nosotros nuestra espirometría pre-broncodilatador y después, como decíamos, le damos el broncodilatador al paciente y volvemos a repetir la espirometría. Para que el paciente tenga un diagnóstico de EPOC, debe de tener menos de 12% de cambio o menos de 200 mililitros de cambio para poder decir que es EPOC y no es asma, ¿ok? Otra cosa importante es que a veces podemos tener pacientes que tienen un EPOC sobreagregado con un asma o un asma sobreagregado con un EPOC, y estos pacientes van a ser muy difíciles de diagnosticar y también van a ser muy difíciles de tratar, ¿ok? Una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico de nuestro paciente, lo siguiente que tenemos que hacer, aparte de clasificarlo en la escala GOLD, es valorar qué tantos síntomas tiene el paciente. Esto lo podemos hacer con una escala que se llama CAT o con una escala que se llama MMRC. Y la otra cosa que tenemos que hacer es valorar si este paciente ha requerido hospitalizaciones o ha tenido exacerbaciones durante este tiempo, ¿no? Y con estos datos vamos a clasificar de nuevo a nuestro paciente en una escala que se llama ABCD. Esta escala nos va a ayudar a ver cómo tratamos a nuestro paciente. Pacientes que están en el grupo A son pacientes que tienen una escala de sintomatología muy baja y que no han tenido hospitalizaciones por EPOC. Pacientes que están en el grupo B son pacientes que tienen mucha sintomatología pero que tampoco han requerido hospitalizaciones. Pacientes en el grupo C son pacientes con pocos síntomas pero que sí han requerido finalmente una hospitalización. Y pacientes en el grupo D, que son los pacientes más graves, son pacientes que tienen mucha sintomatología y que ya han requerido hospitalizaciones o han tenido exacerbaciones. Habitualmente podemos hacer también a veces gasometría, sobre todo en pacientes exacerbados, y lo que vamos a encontrar es hipoxia e hipercapnia por este atrapamiento de aire. El tratamiento debe de ir dirigido a mejorar las alteraciones pulmonares, disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de exacerbaciones. Habitualmente esto lo podemos hacer mediante los tratamientos con broncodilatadores. Los broncodilatadores son la piedra angular del tratamiento de un paciente con EPOC. Habitualmente pacientes en el grupo A van a requerir broncodilatadores. El que ustedes gusten y deben de sí considerar, esto es importante, habitualmente pues como medicamentos broncodilatadores como beta-agonistas o agonistas muscarínicos. En el grupo B habitualmente ya usamos agonistas de larga duración.
De igual manera podemos usar LAMAs, que son agonistas muscarínicos de larga duración, o LABAs, que son agonistas beta de larga duración. Es indiferente cuál usemos y podemos ir intercambiándolos dependiendo cómo vayamos viendo a nuestro paciente y cómo vaya evolucionando la sintomatología. Por otra parte, en el grupo C vamos a tener pacientes que se benefician un poquito más del LAMA. Aquí sí es importante hacer esta aclaración. En el grupo D, habitualmente podemos unir LAMA, LABA y esteroide inhalado. Esta triple terapia se ha visto que disminuye las hospitalizaciones y disminuye el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, no todos los pacientes se benefician de esto, entonces hay que tener en cuenta pues también estos datos, porque también podríamos tener complicaciones de dejar un tratamiento inadecuado. En pacientes que están en grupo D y que no responden adecuadamente, hay otras terapias que podemos intentar utilizar, como el roflumilast, que es un inhibidor de PDE4, o un anti-IL-5, como el mepolizumab. El mepolizumab se recomienda en pacientes que tienen mucha eosinofilia y para esto nos podríamos auxiliar de una biometría hemática para ver cómo andan los eosinófilos. Otro tratamiento, sobre todo en pacientes que han tenido muchas crisis o muchas exacerbaciones, es darles acitromicina. La acitromicina disminuye el riesgo de exacerbaciones y tiene un efecto pleiotrópico que disminuye la inflamación crónica. Habitualmente esto no se usa de rutina tampoco, solo se recomienda en pacientes del grupo D que tengan muchas exacerbaciones y sí se ha visto que disminuye el riesgo de exacerbaciones y se usa de manera profiláctica. Otra terapia muy importante es la terapia con oxígeno. Muchos pacientes con EPOC van a requerir de oxígeno suplementario. La recomendación aquí es dar oxígeno suplementario a pacientes que tienen una PaO2 menor a 55 o una saturación de oxígeno menor a 89. Como ya habíamos platicado, dependiendo del grupo o el grado del paciente, va a ser el tratamiento que vamos a dar. Otras cosas importantes en estos pacientes es la prevención de exacerbaciones, de complicaciones y de que siga evolucionando este EPOC. Por lo que es muy importante que todo paciente con EPOC debemos insistir fuertemente en la suspensión del hábito tabáquico, ¿ok? Y otras cosas importantes son que estos pacientes deben de estar vacunados contra influenza, contra neumococo, y hoy en día en las guías GOLD se agregó o se sugiere esta nueva vacuna, que es la vacuna de TDPA. Esto es algo nuevo, habitualmente no era algo recomendable, sin embargo hoy en día se agrega esta vacuna ya que se ha visto que disminuye el riesgo. Y pues obviamente es importante también vacunar al paciente de COVID. Pacientes con EPOC tienen que estar vacunados contra COVID-19 y obviamente esto también se agregó ya que es algo nuevo. Siempre es importante, buscando esta mejoría de la calidad de vida del paciente, tratar de hacer o buscar la manera de que el paciente haga rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar va a mejorar la vida del paciente, va a mejorar su capacidad funcional, va a disminuir la sensación de disnea y la fatiga, por lo que es importante que estos pacientes siempre tengan rehabilitación pulmonar. Y habitualmente el oxígeno suplementario, que ya platicamos quiénes son los que deben de tener el oxígeno suplementario, lo que mejora es la sobrevida, ¿ok? Un poquito hablando de exacerbaciones de EPOC, es importante que cuando tengamos un paciente exacerbado, busquemos la causa de por qué se exacerbó. Esto quiere decir, habitualmente tienen un desencadenante o algo que hace que el paciente se exacerbe. Una de las cosas más frecuentes que hace esto son pacientes que tienen mal apego al tratamiento, que tienen datos de falla cardíaca, que tienen una TEP sobreagregada o, lo más común, que tengan infecciones. Habitualmente dentro de las infecciones podemos tener infecciones por Haemophilus influenza, por Moraxella catarrhalis y por Streptococcus pneumoniae. Y siempre es importante encontrar pues, cuál es el desencadenante para poderlo tratar de manera adecuada. Para nosotros poder decir que un paciente tiene una exacerbación de EPOC, tenemos que buscar los criterios de Antonisen. Los criterios de Antonisen son cambio en el esputo, cambio en la frecuencia o en la frecuencia o pues en esta tos, o sea, si tienen algún cambio en la tos, algún cambio en la disnea o algún cambio en el esputo. Estos son los 3 criterios de Antonisen que tenemos que buscar para poder decir que nuestro paciente tiene una exacerbación de EPOC. Y estos pacientes van a requerir obviamente agonistas
beta van a requerir también agonistas muscarínicos y habitualmente también les damos un poquito de esteroide inhalado. Sin embargo, también es importante que sepan que el tratamiento de las exacerbaciones de EPOC, aparte de estos puntos, debe ir dirigido a tratar la causa de la exacerbación y siempre debe ir acompañado de esteroide sistémico. Habitualmente aquí les damos prednisona, 40 miligramos cada 24 horas por 5 días. Y el otro punto importante es que estos pacientes tienen mucho riesgo de tener exacerbaciones, de tener o de formar coágulos, de tener eventos de trombosis, por lo que es importante también que demos una anticoagulación. Y aquí es importante que cuando demos una anticoagulación para un paciente hospitalizado con EPOC o un paciente con una exacerbación de EPOC, demos anticoagulación profiláctica, y lo más frecuente que usamos aquí es la enoxaparina, y habitualmente podemos dejar al paciente con 40 miligramos cada 24 horas de enoxaparina. Espero que les haya gustado mucho esta clase, que les haya dejado puntos claves, que les ayuden mucho para sus estudios, para su examen, para la vida, que es muy importante que también seamos buenos médicos y no nada más pasar los exámenes. Y pues espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda, con gusto se la resolveré.